Vamos a platicar con José Gil Olmos, jefe de información de Proceso y autor de El pastor de masas, AMLO, una religión populista. José, qué gusto tenerte por acá. Gracias por darnos el privilegio al auditorio de Mega Noticias. Bienvenido. Al contrario, Joely, muchísimas gracias por el espacio. No me vas a creer lo que me robé, pero aquí lo tengo. En tu libro, El pastor de masas, AMLO, una religión populista, nos vas revelando las capas de Andrés Manuel como persona y también su trayectoria desde Tabasco hasta Palacio Nacional. De sus inicios a hoy, tú que literalmente lo vas ahí como despellejando. Hoy, en su quinto informe, en realidad, ¿a quién ves como Andrés Manuel? Hay una especie como de mezcla de tiempos en Andrés Manuel López Obrador, porque al mismo tiempo que constitucionalmente lo estamos viendo como el presidente que entrega su quinto informe de gobierno, al mismo tiempo lo vemos como esto que yo lo defino como un pastor de masas, es decir, como un líder social, un líder político, pero que tiene esta otra faceta o característica religiosa, porque pues hemos visto que después de 30 años de andar por todo el país y de llegar en el 2018 a la presidencia de la República, pues empezó a desplegar una serie de referencias bíblicas, de personajes religiosos, constantemente habla de Jesucristo, y lo hace cada vez que necesita tener como para reafirmar algún proyecto de gobierno, alguna idea, algún mensaje político. Entonces lo vemos a estas alturas de su gobierno, pues es como una especie de guía político, pero también guía espiritual y religioso, que es muy importante en esta etapa de la historia del país, porque Andrés Manuel es un personaje realmente sui generis, que sabe usar esos emblemas religiosos, esas figuras, pero con fines políticos y electorales. Entonces vemos a un presidente que todavía tiene mucha fuerza, tiene mucho ímpetu y sobre todo tiene una gran cantidad de seguidores que yo digo que son sus fieles para mantenerse no solamente en su diario y en su programa político en ese sexenio, sino también en los próximos. Entonces, es de esta manera es como creo que podemos ver a López Obrador en ese quinto de gobierno como pues un personaje político, un personaje histórico que tiene todavía mucho camino por andar. Oye, nos están escribiendo acá, Steve Sánchez en Instagram dice, se ve buenísimo el libro, yo se los recomiendo y supongo que José mucho más. Hablas del pastor de masas y hoy hablas de que tenía un sueño, el presidente habla en su quinto informe de que tenía un sueño y lo convirtió en realidad, el combate a la pobreza y la desigualdad. ¿Hasta dónde es el hombre de fe, como tú lo señalas, y hasta dónde hay un uso político de la pobreza y la religión, más allá del bien común? Mira, recordarás que constantemente habla de que a él, como a Jesucristo, también lo persiguieron. Y constantemente hace referencias de cómo Jesucristo estaba con los pobres. Y además cita muchas cuestiones de la Biblia, y una de ellas que creo que es la que más le encanta es lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Andrés Manuel entonces hace toda esta, digamos, campaña política, mediática en sus mañaneras, y utilizando esas referencias religiosas es como reafirma su mensaje. Y ahora que tomando en cuenta los indicadores de Ceneval, de Coneval y del INEGI, donde señalan que se redujeron aproximadamente 5 millones de mexicanos de la pobreza, pues ese es cuando realmente vemos cómo es que su mensaje con tintes religiosos pues tiene una materialización en la parte política. Entonces Andrés Manuel pues es un personaje, es un gobernante, es un político, es un líder social que sabe perfectamente cómo manejar estos lenguajes y estos símbolos religiosos para sostener un discurso y para sostener una figura que él mismo se ha creado. Hablemos del pastor de la democracia, uno de los capítulos de tu libro. Sí. Hoy habla de la reforma al Poder Judicial, ha mandado al diablo a las instituciones,
pero también tú eres conocedor de la política mexicana, de décadas del gobierno del PRI, de la duda que explicas incluso sobre el fraude electoral del que habla el presidente. ¿Hacia dónde vamos en realidad? ¿Hacia la consolidación de la democracia o hacia el autoritarismo? Mira, yo creo que vamos a la consolidación de un presidente con tintes autoritarios y un presidente que se maneja perfectamente bien con un discurso de democracia, pero que en los hechos no le gustan las autoridades y las instituciones que no van con su proyecto y con su discurso. Recordarás aquella frase tan famosa de al diablo con sus instituciones. Uh-huh. En realidad estaba hablando que las instituciones que ya están establecidas no son las que él necesita para fortalecer y para que su proyecto y su programa de gobierno se mantenga no solamente en esta administración, en este sexenio, en estos 6 años, sino que trascienda hacia otras administraciones con otros presidentes o presidentas, ¿no? Hasta ahorita todavía no sabemos bien, pero todo parece que sería Claudia Sheinbaum, su discípula, la que se quedaría al frente de la presidencia del 24 al 2030. Y entonces lo que vemos ahí es que Andrés Manuel López Obrador está fortaleciendo, pero con un tinte autoritario, a la figura presidencial. Y en el caso en este asunto religioso, creo que él utiliza muy bien los dogmas, tanto en sus mensajes como en las figuras, y un dogma no se discute y tampoco se critica, sino que se asume. Y creo que estamos ante una figura como López Obrador que está usando precisamente esos dogmas para que como los ejes principales para sostener este proyecto que tiene de gobierno transeccional. En este momento ya le está respondiendo Xóchitl Gálvez al presidente. Vamos a ver si tenemos por ahí un poquito de imagen para que escuches un poquito también de esto y podamos tener una reacción de tu parte. Con Morena, el Partido de la Virgen, la Cartilla Moral, la Reverberación, con las mujeres de Andrés Manuel López Obrador, capítulos de este libro, El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista. ¿Quién seguirá su obra? ¿Quién será capaz de consolidar esta obra? Creo que tiene varios discípulos ahí con Morena con una referencia también religiosa de la Virgen de Guadalupe. Tiene varios discípulos que son sus fieles seguidores, que no van a traicionar su proyecto ni su programa de gobierno. Me parece que en este caso no estaría Marcelo Ebrard como uno de los perfiles más seguros, porque Marcelo pues tiene también una trayectoria, tiene su propio programa, sus propias ideas. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, pues es una discípula. Sheinbaum es hechura de Andrés Manuel López Obrador. Y como tal, creo que sería la más propicia para mantener su programa y su ideario. Si te parece, vamos a escuchar brevemente el discurso de Xóchitl Gálvez. Está haciendo uso de la palabra. El esfuerzo de todas y todos pronto va a estar mucho mejor. México merece más, mucho más de lo que este gobierno le ha dado. En 2018, Andrés Manuel López Obrador convocó a un cambio y a muchos los esperanzó con la promesa de terminar con la corrupción, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Lamentamos profundamente que haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor. Tenían todo para hacer realidad la transformación. Respaldo popular contundente, mayoría legislativa en ambas cámaras y toda la fuerza política, pero tiraron a la basura su oportunidad. No hubo transformación, hubo destrucción. Hoy, en este quinto informe, sabemos que México no solo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración. Los datos no mienten, no hay otros datos.
El gobierno de Morena fracasó. La mayor preocupación de la gente y el mayor dolor de nuestro país son la violencia y la inseguridad. Hay que decir las cosas como son. Fracasaron en materia de seguridad. Desde que terminó la revolución, nunca antes habíamos vivido un periodo tan violento. Al día de hoy van más de 164,000 homicidios dolosos, 164,000 familias enlutadas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Por mucho, este ya es y será el sexenio más violento de nuestra historia. Abrazos, no balazos, resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos. Dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar de modelo, y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro no funciona: la militarización de la seguridad pública. No solo no han dado resultados, han lastimado a nuestras Fuerzas Armadas. No merece el Ejército y la Marina los malos tratos que reciben de sus comandantes supremos. A todos ellos, hombres y mujeres leales a la patria, desde aquí todo nuestro reconocimiento. México necesita una nueva estrategia de seguridad con 3 elementos clave: inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para hacer lo que sabemos que sí funciona: fortalecer a las policías estatales y municipales, usar tecnología de punta, desarticular y no solo descabezar a las organizaciones criminales. Inteligencia financiera para pegarle donde más les duele. Perspectiva internacional contra el crimen que no respeta fronteras. Rescatar los espacios públicos, brindar oportunidades a los jóvenes, un nuevo modelo policial que responda sí a la justicia penal, pero también que trabaje por la justicia cívica y cotidiana. Corazón, déjeme decirlo con toda claridad: en materia de seguridad, por el bien de todos, primero las víctimas. Firmeza, poner orden en México. Poner orden en México implica necesariamente empezar por dejar muy claro que le pese a quien le pese, la ley sí es la ley. Nunca más una presidencia en el 5º año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad. Debemos ya devolver la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales. En materia económica hay que decir las cosas. No están bien. José Gil, es Xóchitl Gálvez con esta respuesta al 5º informe del presidente López Obrador. Hablábamos precisamente de las mujeres del presidente. ¿Quién es quién? ¿Quién es su esposa? ¿Quién será Claudia Sheinbaum? ¿Quién será Xóchitl Gálvez? ¿Quiénes son todas estas mujeres y cómo van a ocupar parte de la historia, de las páginas de la historia del presidente López Obrador?
Y Joel, y yo creo que estamos viendo precisamente cómo es que las mujeres, el movimiento feminista en México, que creo que junto con el de las víctimas, son los dos únicos movimientos que realmente han enfrentado a este poder presidencial encarnado en Andrés Manuel López Obrador, poniéndolo contra la pared, porque frente a esta situación de las mujeres tan frágil en muchos aspectos en cuanto a la violencia, la inseguridad, y al mismo tiempo el avance que están teniendo en las posiciones políticas y de gobierno de las mujeres, Andrés Manuel creo que no sabe exactamente cómo hacerle, pero frente a la oposición. Y el Morena, pues yo creo que sabe perfectamente bien que él quiere pasar a la historia como el presidente que dejó el bastón de mando, como él lo dice, a una mujer. O sea, Andrés Manuel siempre está pensando en tener un lugar privilegiado en la historia del país, nada más y nada menos que comparándose con Miguel Hidalgo y la independencia, con Benito Juárez y la Reforma, y con Francisco Madero en la Revolución. Él encarna esta cuarta transformación y ya se le ven murales, en bustos, se le ven pues en distintas expresiones populares que incluso rebasan esta figura de presidente, esta figura de político, y va más allá, ¿no? Más allá, el héroe nacional, el mito y una especie de guía espiritual. Bueno, así la información con José Gil Olmos, jefe de información de Proceso y autor de El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista. Por supuesto, la recomendación para que lean este libro. Gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. José, muy buena noche. Al contrario, muchas gracias, Joely. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos con más.